hablábamos de la fe, de dos cosas que se había perdido, y era el escudriñar la palabra de Dios. ¿Sí se acuerdan? Y también el tema de la adoración, que se nos ha olvidado demasiado, que esos son los tiempos que nosotros necesitamos. Tiempo de adoración. Usted sabe que ama a Dios cuando lo alaba y lo adora, de verdad, sin tapujos, con libertad. Y yo creo que es algo que hemos dejado de lado, o algo que se ha perdido del todo en algunas personas. ¿Cierto? Entonces hoy vamos a seguir mirando algo similar con respecto a eso. Y todo eso que estamos hablando y vamos a hablar de aquí en adelante tiene que ver con las decisiones que debemos tomar. Y la decisión más sencilla que yo debo tomar es: busque a Dios, busque de Dios, y Él se encargará de aparejar muchas cosas. A veces nos centramos de pronto en querer mejorar, en querer subsanar los problemas, nos enfatizamos en el problema buscando soluciones a mi altura y nos olvidamos de lo que Dios tiene para mí. Nos olvidamos de sus promesas. ¿Por qué? Porque no las leemos, porque no escudriñamos y no conocemos el carácter del Señor. Entonces nos cuesta aferrarnos a su palabra. Y la palabra de Dios trae fe, porque la fe es por el oír la palabra de Dios. Eso lo hemos escuchado muchas veces. Entonces, si no hay palabra de Dios en mí, no voy a conocer el carácter de Cristo. Si no hay palabra de Dios en mí, no voy a conocer la esencia del Espíritu Santo y no voy a conocer a mi papá Dios. ¿Ya? Entonces, por eso decíamos que era importantísimo eso. Después finalizábamos diciendo de qué bueno es inquirir en su templo, entrar a su presencia. Una cosa he demandado al Señor, y esta buscaré, que esté en la casa de mi papá todos los días de mi vida, para contemplar y para inquirir, y todas las cosas maravillosas que pasan allá en el templo de papá. También mencionábamos del deleite, que hay que deleitarnos en el Señor, disfrutar de ese papá que tenemos y de las bendiciones que tenemos para con Él y Él para con nosotros. Es necesario. Hoy vamos a mirar dos puntos de aquello que debemos recuperar. Yo no sé si a usted se le ha perdido algo en la vida, se le perdió algo. Ay, se me perdió una cadenita. Y de pronto en algún momento usted dejó de buscar. Al principio buscó con ahínco, ¿cierto? Y son cosas que usted dirá, ay, se pueden volver a encontrar o se pueden volver a reemplazar. Pero cuando le pierden la cédula, usted se desespera, porque es algo que necesita urgente. Y a veces perdemos cosas en la vida espiritual que necesitamos con urgencia, y simplemente se nos perdieron y ya. Estoy hablando de los hábitos espirituales, estoy hablando de disciplinas espirituales que no podemos por nada del mundo dejar perder. Y hoy vamos a ver dos historias que ya les he contado en otras ocasiones, pero me parecen geniales para introducir en lo que quiero hablar. ¿Listo? Vamos a la palabra de Dios, a Segunda de Samuel. ¿Sí me escuchan bien? La voz la tengo gangosa, ¿no? Pero ¿se oye? Siento que tengo la nariz como en la... pero se oye, bueno. Excelente. Eso es lo importante. Segunda de Samuel 6. Vamos a pararnos en el versículo 11. Sí, señora. Sí, pastor. Segunda de Samuel 6, versículo 11 y 12. Una historia muy conocida. Vamos a ver si aquí nos proyecta desde mi Biblia. ¿Alcanzan a ver allá atrás, cierto? Pepita, a ver. Excelente, está joven todavía, muy bien. Dice, vamos a leer el versículo 11 y el 12. Dice el 11, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom. Ya se acuerdan del man, ¿no? El personaje, ya lo habíamos mencionado muchas veces. Y yo sé que cuando salgamos esta noche lo vamos a tener latente. Como siempre le digo, si usted va a tener un hijo, o si de pronto viene un nietecito en camino, póngale ese nombre. Es un nombre muy lindo. ¿Sí? Quiere decir siervo de Jehová, quiere decir fiel adorador. ¿Sí? Entonces es un nombre muy bonito. Obed-Edom, venga, esté quieto. Este Obed-Edom se molesta. ¿No? Obed-Edom Quintana. Muy bien. Dice, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Eso no dice mucho, pero si usted entra en contexto, el arca del pacto estuvo 3 meses y hubo una consecuencia benéfica ahí. ¿Cuál fue?
¿Sí? Bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. El 12 dice: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a casa de Obed-Edom en la ciudad de David. Muy bien, si queremos entender el contexto de la historia, pues nos devolvemos un poquito. Dice el título, estamos en Samuel 6, dice: David intenta llevar el arca a Jerusalén. Tenemos que entrar en un contexto histórico, recordar que ya el rey David aquí había sido coronado como rey, y lo primero que él empezó a hacer es, pues, tuvo unas peleitas, acabó con los filisteos, las cosas que se le presentaron de primera mano empezó a hacerlas, pero él quería restaurar el templo, él quería restaurar todo lo que tenía que ver con acercar el pueblo a Dios, y una de las cosas era traer el arca de nuevo a su reino. Había un sacerdote llamado Abinadab, tenía 3 hijos, y resulta que esa arca estuvo 70 años allá con ese sacerdote, 70 años, y el rey David quiso ir a rescatarlo. ¿Qué pasó en ese transcurso de tiempo, en esos 70 años? El arca del pacto, ya les digo qué significa, la guardaron por allá en un lugar, en el cuarto de San Alejo. Yo sé que todos ustedes tienen en su casa un cuarto de San Alejo donde meten el rebrujo, y llegó hasta tal punto que el arca la dejaron por allá guardadita. ¿Quién me dice o quién se acuerda qué representa el arca del pacto? Exclusivamente la presencia de Dios. La presencia de Dios. Cuando el rey David mandó a sacar el arca del pacto, miren lo que sucedió. En el versículo 3 dice: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. ¿Sí? Entonces Abinadab mandó a los hijos como a custodiar el arca. Le compraron un carrito nuevo, porque ahí dijeron: no, es que eso es importante, eso es la presencia de Dios, metámosle un carro nuevo pues para que sea trasladada al reino del rey David. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, dice: y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, salterio, pandero, flauta y cítara. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y dice aquí cosas que uno de primera mano no entiende. Dice: y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. El hijo del sacerdote se murió por tocar el arca. Y yo me puse a pensar: ¿y por qué? Si se iba a caer, si los bueyecitos tropezaron. Entonces resulta que Dios es muy celoso con el tema de su presencia, y de pronto este muchacho no hacía pues lo correcto delante de él, no guardaba la presencia de Jehová con gran estima, y eso tenía un protocolo que no lo voy a ahondar ahorita, para poder mover la presencia de Dios con el arca del pacto. Nadie la podía tocar, nadie la podía cargar si no era un sacerdote, si no era de la tribu de los levitas, si no era de ese combo maravilloso de sacerdotes, no podía llevar el arca del pacto. Solo levitas podían cargarla, y cargarla a manera de Semana Santa, como cuando llevan las imágenes, ¿no? Así mismo, esa era la forma de hacerlo en ese tiempo. Pero este vio que tropezó y la tocó, e inmediatamente murió. La ira de Jehová vino sobre él. Pero hay un punto allí que podemos decir que sea emocional o espiritual, es que los hijos de Abinadab y el mismo Abinadab, siendo sacerdote, no contemplaban la presencia del Señor. Es como si usted y yo tenemos la presencia del Señor, pero nunca la usamos, pero nunca la tenemos en cuenta, pero no la cuidamos, pero simplemente no vamos a la presencia de Dios porque no nos interesa. Eso pasó con Abinadab, y más que todo el celo del Señor fue por la actitud que tenían ellos frente a lo que tipificaba la presencia de Dios. Entonces a veces nosotros escondemos esa presencia. La presencia de Dios en nosotros, sí o sí, se tendría que notar. Se tendría que notar ante los demás, que la gente diga: ese fulano tiene algo especial, esa persona tiene algo lindo, está llena de Dios, ¿sí? Tiene algo especial, y de pronto no es porque sea de Dios, sino por otra cosa, ¿no? ¿Sí? Es raro, es distinto, es malgeniado.
¿Cuántas etiquetas tenemos encima a causa de nuestro comportamiento ante los demás? Porque sabemos que de aquello que estemos llenos, vamos a reflejar. Si estamos en la presencia de Dios y llenos de ella, eso vamos a reflejar. Pero si estamos llenos de mundo, llenos de nosotros, llenos de error, eso vamos a reflejar. Y hay muchos hijos de Dios que de pronto podemos estar cometiendo ese error de despreciar la presencia de Dios. Entonces el rey David, ¿qué hizo? Dijo, no, dejemos aquí cuadradita el arca del pacto. Él tal vez se fue a investigar cómo era la vuelta para acceder al arca del pacto y poderla llevar a casa, ¿sí? Y la dejaron en casa de un simple granjero. Y ustedes pueden estudiar en casa quién era Obed-Edom. Era un granjero. ¿Qué pasó luego? Volvamos ahí al pasaje. Dice que estuvo el arca en el 11. Estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Entonces miren, 3 meses de bendición. 3 meses de que un granjero que no tenía ni idea de lo que eran los actos o las disciplinas espirituales o religiosas de la época, tal vez no tenía ni idea, pero él entendió quién había llegado a su casa o qué había llegado a su casa. Nada más y nada menos que llegó a mi casa la presencia de Dios. Eso tipificaba el arca, recordemos, no se nos olvide. Y él lo asumió de esa manera, con alegría, con gozo. Usa, el que murió, ¿sí? No tenía ese gozo y esa alegría por la presencia de Dios. Mira, a veces a nosotros se nos olvida y perdemos el gozo de la salvación. Nosotros somos salvos y eso debería generarnos gozo, ¿sí o no? Se pierde, inclusive el rey David por allá, en uno de tantos salmos, oró a Dios: devuélveme el gozo de la salvación y un espíritu noble me sustente. ¿Sí recuerdan eso, no? Entonces, a veces ese tipo de cosas se pierden en nosotros y es lo más valioso que tenemos. A veces yo le pregunto a la gente: ¿cuál es la decisión más grande que usted ha tomado? Recibir a Cristo en el corazón, lo dice, ¿sí? Y realmente debería ser la mejor decisión, ¿ya? Pero estamos de acuerdo, estamos conformes, estamos disfrutando de esa presencia de Dios en nuestra vida. Esa es la pregunta que surge a momento. ¿Qué pasó? Entonces las vacas de Obed-Edom empezaron a dar más leche, ¿sí? Ya las sandías eran más grandes, las papayas eran más grandes, las papas eran gigantescas, ¿sí? Ya no eran un solo tarrado de leche, sino que eran 3, 4 tarrados de leche de una vaca, ¿sí? La vaca miraba de hay más, y seguía ordeñando. Una bendición impresionante en la vida de Obed-Edom. Un trimestre lleno de bendición solo por acoger la presencia de Dios en su vida. Entonces, mucha bendición en este personaje que, recuerde, era un simple granjero. No estamos demeritando al granjero, pero tal vez no tenía, como les digo, ese acercamiento a las situaciones o a las disciplinas espirituales o religiosas en ese momento, ¿no? Como les dije al principio ahorita, Obed-Edom quiere decir fiel adorador, siervo, persona servicial. Eso quiere decir Obed-Edom. Y eso no se quedó ahí. Ya cuando el rey vino a recoger, ya con el protocolo adecuado, vino a llevarse el arca, con el pasar del tiempo se llevó a Obed-Edom al reino. Y adivine qué empezó a hacer o qué llegó a hacer Obed-Edom después de ser un granjero. Mire los beneficios. Aquí estamos viendo los beneficios que tenemos al tener la bendición de Dios en nuestra vida o cuidar la presencia de Dios en nuestra vida. Lo llamaron, hicieron el casting y el man quedó para tocar el arpa. Se volvió músico, adorador, muy cercano al rey David. O sea que en las composiciones del rey David, Obed-Edom estaba tocando el arpa. Impresionante. Solo por eso, por cuidar y amar la presencia de Dios en su vida. Entonces aquí es cuando uno dice: qué bueno llegar a ese level, ¿no? A ese nivel, poder disfrutar de tal bendición, poder decir, bueno, yo quiero seguir escalando aún en lo espiritual. A veces nuestra vida personal escala, prosperamos, pero espiritualmente qué bueno que crezcamos. Obed-Edom lo vivió de todas las maneras. Yo escucho mucha gente, no aquí en esta congregación, sino en la calle, ¿no? Otras personas dicen: líder, me siento como estancado, me siento que por donde me meto no me va bien, que las cosas están igualitas desde hace mucho tiempo, llevo 40 años en tal forma, y así. Y eso se ve mucho allá afuera, ¿no? Es el común denominador de muchas personas. Pero no hemos decidido darle el lugar que merece
la presencia de Dios en mi vida. Y tal vez entran muchas cosas a mi corazón. Estamos llenos de mundo, llenos de terror. Y eso no nos deja que la presencia de Dios cautive mi corazón y me guíe y me lleve a bendecir. Siempre doy el mismo ejemplo. Los que tienen más de 3 hijos, 2 hijos, 1 hijo. Si su hijo se porta bien, usted le da más. Si su hijo se porta bien, usted le promete cosas. Si su hijo se porta bien, usted le dice, bueno, el premio va a ser una bicicleta, el premio va a ser tal cosa. Porque se lo merece, ¿no? Pero si el hijo de pronto hace embarraditas, usted le restringe. No estoy diciendo que Dios sea malo. Simplemente papás somos disciplinados. Cuando el hijo está malangas y le porta mal, venga, pasa el celular, no se lo voy a dar más. Restringimos, no dejamos de amarlo. Pero así funciona muchas veces la relación con nuestro papá Dios. Somos bendecidos cuando cuidamos su presencia, cuando le damos gloria, honra y honor al que lo merece, que es Él. ¿Sí? Simplemente. Entonces, Obed-Edom, además de ser adorador, con el tiempo se le entregó unas llaves del pórtico o de la puerta del sur. Era una región gigantesca del reino del rey David. Le cedieron terrenos, le dieron gloria a Obed-Edom para que manejara esas llaves. Eso tiene un contexto espiritual profundo. En algún momento lo podremos estudiar, hoy por tiempo no lo vamos a mirar. Pero le dieron las llaves de la ciudad, digámoslo así, en una gran parte a Obed-Edom. ¿Y saben qué fue lo lindo con Obed-Edom? Que toda su familia, todos, absolutamente todos, no se quedó ninguno, su familia y familiares sirvieron a Jehová, a causa de guardar uno solo la presencia del Señor como debía hacerlo. Por uno solo, es importante. A veces dicen, yo quisiera que toda mi familia viniera, pues venga usted, llénese de Dios usted, e impacte usted, y ellos llegarán solitos, simplemente. Miren, yo una vez daba una charla aquí. Deje de ser cantaletoso con los hijos, con la familia. ¿Ves que usted no se congrega? Bueno, es que le va mal, jamás va a venir. Nunca en la vida va a venir. Pero cuando lo vea usted lleno de amor, cuando usted, a pesar de los tropiezos de ellos, usted va y lo levanta y le sigue amando, y ve que en usted una transformación, como dijo mi hijo ahorita que me gustó, me transformé. Entonces, ver eso, lo ven, eso hace que se produzcan cambios en mi familia y en la gente. Hay gente que es feliz cantaleteando, ¿no? Y haciendo, o queriendo hacer que los demás cambien a la fuerza. No va a pasar. Eso va a ser mucho más difícil. Va a ser completamente difícil, ¿no? Entonces, ese personaje, bueno, es digno de estudio, digno de admiración, ese personaje, ¿sí? Solamente porque, ¡ay, llegó el arca de Dios! La amó, la disfrutó. Bueno, a propósito, ¿usted tiene la presencia de Dios en su vida? A mí me encanta el ahínco y el entusiasmo con el cual responden. Yo lo veo y es como, ¿verdad? Como que sí. Obvio, cuando recibimos a Cristo en el corazón, lo primero que llega es la presencia. Y a los muchachos yo les he dicho, es que usted no abrió la boca y entró Jesús, no, entró con la presencia de Dios. Que ahorita lo vamos a mirar, que es ¿quién más? El Espíritu Santo de Dios. Ese tiene que ser su verdadero amigo. Ese tiene que ser su verdadero padre. Ayer estábamos con mi suegra por allá, estábamos en una cita médica y íbamos a dar otra vuelta y me tocó quedarme ahí con ella un rato, como 2 horas. Fueron 2 horas terribles, la verdad. Con mi suegra. Yo le sonreía, ¿no? Por dentro, Espíritu Santo, que se duerma. Nunca se durmió. Entonces hablamos cosas muy edificantes. Y a raíz de lo que hablé con mi suegra, fue que el Señor me daba este tema hoy, del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo de Dios, ¿cómo lo hemos descuidado? Hemos descuidado a nuestro amigo más fiel, es la presencia de Dios. ¿Será que la hemos perdido? Es algo que no podemos perder, es algo que tenemos que recuperar. Brevemente vamos a citar otro pasaje. Si nos demoramos un poquito fue por culpa de Sandra y su entrevista. Vamos a Jueces 16:20. Jueces 16:20. Ya pueden ir sirviendo la listo, ya. Un paz noche, ¿no? ¿Jueces qué?
Jueces 20. 16:20, perdón. Si le agarra lo que dice. Este es un personaje que me encanta, también se lo he compartido, y fue el día más difícil y más triste de Sansón. Referencia a Sansón, ese hombre que tenía la cabellera larga y su fuerza radicaba en esa cabellera. El hombre empezó a dejarse deslumbrar por el mundo, digámoslo así, por cosas que no eran agradables. Él era un hombre que era desde el nacimiento consagrado a Dios por su mamá, que era estéril y pudo dar a luz a este varón, ¿sí? Y una de las condiciones era que no podía pasar cuchilla ni máquina de peluquear sobre su cabeza. Tenía un cabello frondoso y usaba productos de cava de allá de Strong Rock, y tenía un cabello muy lindo, Sansón. Resulta que vino una mujer a tentarlo llamada Dalila, ¿sí? Algunos dicen, eso no está en la Biblia, que eso era el propio demonio, dicen, no sé, la Biblia no está eso, pero los dichos de la gente. Pero mire lo que pasó. Ella quería que Sansón le revelara dónde radicara el poder de su fuerza, y varias veces le ofrecía cosas, y él no cedía, porque él de todos modos por allá guardaba algo de la presencia de Dios en su vida, algo que le reargüía, como a veces la presencia de Dios por el Espíritu Santo le dice: no lo hagas, Once, no lo hagas. Ay, no pasa nada. Y va y lo hace. Eso le pasa mucho a los seres humanos, no aquí, ¿no? En otras partes, ¿cierto? Entonces, ¿aquí qué pasó? El 20, y le digo: Sansón, los filisteos, sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. O sea, se había escapado de las artimañas de Dalila en otras ocasiones. Y él dijo: esta vez también me voy a escapar. Pero él no sabía. Mire lo que dice aquí. Guarda este pasaje, esta partecita que es muy triste. Es recontra megacena triste. El pasaje más triste de la Biblia. Dice: pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Hay otras versiones que dicen: Sansón no sabía que el Espíritu Santo lo había abandonado. Qué cosa tan horrible. ¿Qué pasó? Vinieron los filisteos, cayeron sobre él, lo apresaron, le sacaron los ojos al viejo, le cortaron un pelo, pero bueno, yo entendí algo al final. Él pudo volverse a acercar a papá Dios y le dijo: que sea la última vez que me otorguen la fuerza. Estando ciego, sin ojos, Dios le dio un último poder, digámoslo así, de fuerza, y ahí fue cuando tumbó el templo y acabó con todos aquellos filisteos. Filisteos. ¿Sí? Bueno, acabó con todos maneras. ¿Sí? Fue la última vez. Pero este pasaje es muy triste. ¿Sí? Y esta es la otra cara de la moneda. Él lo tenía todo para disfrutar, para ser próspero, como lo fue Obed-Edom. Consagrado de nacimiento, guiado por sus padres, conocedores obviamente de papá Dios, criado de una forma muy espiritual, se dejó llevar en algún momento de su vida, despreció lo que Dios le había dado, la unción. Hay gente que me dice: yo aquí, reitero, líder, es que yo antes era muy curioso, yo antes era muy dinámico, yo antes hacía muchas cosas, ahorita no me nace, no me sale, no me fluye. ¿Y qué pasó en la vida de Sansón? Su talento fue quitado. El talento de Sansón, o el don que él tenía, era su fuerza, fue quitado. Cuando el Espíritu Santo se apartó de él, fue quitada su fuerza. Y a veces sentimos nosotros que somos un fracaso, que estamos frustrados, que no podemos más, que no damos, por más que lo intentemos, no nos da, por más que nos esforzamos, que oramos, no nos da, las cosas buenas no suceden. Y nos quedamos en un estancamiento y no nos damos cuenta que hemos despreciado nosotros la presencia de Dios. ¿Sí? No es que el Espíritu Santo nos haya dejado. El Espíritu Santo siempre va a estar ahí conmigo. ¿Sí? Siempre va a estar, la presencia de Dios siempre va a estar. Pero no va a ser lo mismo que cuando yo le doy el honor merecido a esa exquisita presencia. Si yo la dejo de lado, el Señor dice: no, pues hágale. Yo lo guardo, yo lo cuido, pero asuma usted sus consecuencias de las decisiones que está tomando. Si usted recompone sus decisiones, si yo recompongo mis decisiones,
el Espíritu Santo inmediatamente dice, bueno, vamos a apoyar la buena decisión que está tomando referente a mi presencia. Inmediatamente las cosas se pueden resarcir, las cosas pueden empezar a mejorar. Pero ahí es donde nosotros fallamos, los hijos de Dios, que estamos caídos y nos cuesta demasiado levantarnos. La culpa nos ataca. Y un día que dedicamos mucho tiempo a hablar de eso, ¿no? Nos sentimos tan culpables que no somos capaces de levantar la cabeza y volvernos a Dios. Y la decisión más importante que nosotros debemos tomar en nuestra vida es volvernos a Dios. Vuelve ahora en amistad con Él, tendrás paz y por ello te vendrá bien. Job 22:21, de sus versículos que debería tener en la pared. Entonces, ¿qué le pasó a Sansón? A Sansón. No disfrutó de la presencia y le fue quitado el Espíritu Santo. Recordemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía como una visitación. Dios escogía y decía, y lo llenó del Espíritu Santo para que hiciera cierta obra en el pueblo o en el entorno en el cual estaba. Después de Cristo, ¿qué pasó? Teníamos una facilidad, un privilegio que no valoramos, Simplemente recibimos con fe, le abrimos las puertas a Cristo en el corazón y se instala su presencia. ¿Su presencia quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios. Entonces, esos dos ejemplos que citamos de Obed-Edom y de Jonás, de Sansón, era para que miremos los dos puntos, ¿no? La bendición y las consecuencias de despreciar lo que Dios me da. A veces por orgullo, a veces fallamos, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo es la misma presencia del Señor Jesucristo. Y vamos a mirar, perdón que tengo flemita. Vamos a mirar en el principio. ¿Ustedes se acuerdan de Génesis? No estamos adelante. Miremos Juan 16:7, perdón. Juan 16:7. Vamos a ir rápido aquí en mi Biblia. Juan 16, capítulo 16, versículo 7. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Esto lo decía a sus discípulos, el Señor Jesús conociendo cuál era su futuro, que iba a morir, cómo iba a morir, y que iba a dejar su presencia. Los discípulos no querían que el Señor se fuera, obviamente, porque se sentían seguros con el Señor Jesús. Lo vieron haciendo milagros, señales, prodigios. Y el Señor les decía, mayores cosas ustedes harán en mi nombre. Si yo les dejo mi presencia, les conviene que yo me vaya para donde mi papá. Prácticamente eso era lo que le estaba diciendo. Si no me voy, pues no les puedo dejar el Consolador. Miren qué nombre tan hermoso recibe el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo entonces en mi vida? Consuela. ¿Cuánto gemir hay en los hijos de Dios? ¿Y en dónde buscamos compañía? ¿En dónde buscamos consuelo? Muchas veces en la gente de afuera, a veces en la misma familia, que no es malo porque es parte de nuestro mover como personas, pero a veces vamos a lugares equivocados teniendo nosotros la presencia de Dios. Cuando buscamos consuelo en otra gente que no me produce nada bueno, sino por el contrario ahonda las penas y daña mi corazón, estamos despreciando la presencia, la estamos despreciando. Por momentos vanos de alegría, ¡ay, qué rico! ¡Qué felicidad! Y después vuelve a revolcarse en su misma aflicción. Pero el Espíritu Santo es el único que da verdadero consuelo. Nadie más puede llenar de paz tu corazón. Entonces uno oye esto y uno dice, es cierto. Pero del dicho al hecho, ahí es donde nosotros debemos tomar decisión. ¿Será que si el Espíritu Santo en mi vida sí es mi amigo? Al que yo le puedo contar mis penas, al que yo puedo ir a decirle con libertad, me aburre mi suegra, bueno, cosas malas que les pueden pasar a las personas, ¿sí? Que usted le cuente con libertad, porque es que usted le puede abrir el corazón, así no se lo abra, él conoce lo que hay, todo lo conoce, ¿sí? Y hace unos días hablábamos que el Señor no puede ser burlado, uno más oso, uno tratando de engañar al Señor, lo está guiando a uno, ¿ah? Él está pendiente de uno, y uno ¿para qué se pone con eso? Yo cuando entendí esa parte de mi vida se generó mucha libertad,
y poder decirle y contarle todo como usted lo siente al Señor. Suene feo, suene maluco, pero cuéntele a Él porque Él es el único que puede conocer. Entonces el Espíritu Santo es nuestro consuelo. Vamos a hablar entonces un poquito del personaje, del Espíritu Santo. Romanos 8:26, miremos atributos, carácter del Espíritu de Dios. Aquí en mi Biblia, que es más rápida que la de ustedes, voy a buscarlo. Dice, esto me parece interesante, muy lindo, maravilloso. Vámonos con esto, en el corazón. Dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Esto es algo muy chévere, ¿no? Cuando usted siente débil, que no puede más, es que no puedo soportar, es que la situación es muy adversa, es que no aguanto esto. ¿Qué dice aquí? El Señor te ayuda cuando estás débil. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, dice allí. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecisos. Aquí viene algo muy chévere. El Espíritu Santo, además de ser consolador, es intercesor. Intercede por vos y por mí. Intercede por todos nosotros. Cuando usted no sabe qué decir, Él sí sabe lo que usted quiere decir. Usted no sabe cómo hay gente que dice, yo no oro, líder, porque yo no sé orar. Y uno le explica con todo el amor. No, es que orar es hablar con Dios. No utilice palabras rebuscadas. No hay necesidad, sea usted, sea muy genuino y dígale a Dios como es usted. Si usted es toche, háblele toche, ¿sí? Si usted considera que usted es ordinario, háblele con ordinariez, como habla usted, ¿sí? Y se lo va diciendo al Señor. ¿Quién lo está oyendo? El Espíritu Santo. Amén. Con gemidos indecibles va y le dice a papá. Y los gemidos indecibles, ¿qué es ese tema de los gemidos? Gemides, expresiones de dolor que no podemos expresar. Eso es gemido. Cuando usted le dio dengue, nadie le dio dengue, le subió fiebre 40, eso que usted no podía contener, eso es gemir. Entonces, hay cosas que uno no sabe cómo expresarlas, pero el Espíritu Santo sí. Y dice que son con gemidos indecibles, cosas que nosotros no podemos expresar, Él sí las puede expresar. Y Él va y le dice, papá, o al Señor Jesús que está sentado a la diestra del Padre, allá está la suegra de Juan Pablo, pidiendo por el yerno. ¿Le ayudamos a la vieja? Entonces el Espíritu Santo le dice sí, o el Señor le dice sí, pero ¿se entiendes con el Espíritu Santo? Ese no es un buen amigo. La presencia de Dios lo hace todo en mí, el Espíritu Santo lo hace todo, me consuela, intercede por mí, ¿sí? Así yo no sepa cómo decir las cosas, Él sí sabe lo que me conviene, y eso le manifiesta a papá, y papá en algún momento actuará. ¿Sí me hago entender? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces es intercesor el Espíritu Santo, Él es el que intercede por usted. Qué bueno que en su oración siempre esté el Espíritu Santo, que en esos momentos de pronto auxilio que necesitamos esté el Espíritu Santo. Que viene alguien con cara que me va a robar, Espíritu Santo, ¿no? ¿Cierto? Que viene la suegra, Espíritu Santo, dame paz. Que sea siempre el Espíritu Santo el que va a estar ahí con usted alentando. El Espíritu de Dios es absolutamente todo en nuestra vida, todo en nuestra vida. Aquí si viene el Génesis, podemos ir al Génesis 1. Y rápido, mi Biblia que es más rápida que la de usted. Si me demoro es por la entrevista de Sandra. Dice el versículo 2, ese le gama lo que dice. La tierra estaba como y vacía y en tinieblas. Estaba sobre la faz del abismo. ¿Y qué dice? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las. Desde aquel tiempo de la creación, el Espíritu Santo se está moviendo. Algo muy coincidencial con respecto a ese tiempo cuando Papá Dios empezó a crear, es que el Espíritu Santo estaba ahí y había tres características que hoy se ven en los seres humanos: desorden, vacío y oscuridad. Y es el mismo Espíritu Santo para el tiempo del Génesis y es el mismo Consolador para mi tiempo. Antes de recibir a Cristo, ¿cómo estábamos? No, líder, mi vida era un desorden, me sentía más vacía, no, y en oscuridad. Lo triste es que llevamos años conociendo al Señor y todavía en tinieblas y todavía con vacíos
y todavía con un desorden impresionante. Empiece arreglando la cama, por lo menos. ¿Ah? Son cosas que a veces no hacemos. Ordene sus cosas, ordene su vida, ¿sí? Son cosas que debemos tener en cuenta. Hagamos un orden y el Espíritu Santo, uy, ¿qué está haciendo? Ayudémosle, vamos con toda. Es el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios llena vacíos. El Espíritu de Dios quita las tinieblas, la ceguera que a veces tenemos en nuestros ojos y podemos mirar. ¿Cuánta visión no hemos perdido? ¿Cuántos planes y sueños se han quedado truncados? Porque hemos perdido la visión por darle paso a la oscuridad, darle paso a las tinieblas. Miremos aquí rápido, Isaías 61:1. Ya vamos terminando la introducción para así entrar al tema. Isaías, vamos a ver. Este celular no ya está. Cuando lo vean me dicen. Pero mirad lo lindo que es el Señor con nosotros. Isaías 61:1 dice: el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza, el día nuestro, consolarlos en los lados. Mire ciertas características que en algún momento podemos estudiar, pero yo me he dado cuenta de algo, es que la unción de Dios, el Espíritu Santo está sobre mí para eso, para servirle a Él. ¿Qué me gano yo diciendo que soy cristiano y no actúo como un cristiano? ¿Sí? Es que yo me congrego por ahí en una reunión y yo soy cristiano, pero los actos hablan diferente de mí. Entonces yo soy ungido y tengo el Espíritu Santo, es para eso, para ir a consolar, para ir a ayudar, para ir a quebrantar a aquellos que tienen para ir a ayudar a aquellos que tienen el corazón quebrado. Para eso nos usa el Señor. Y ahí es donde se mueve la unción del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando nosotros vamos en pro de servirle a Él, sirviendo a los demás. Para eso Él me dio el Espíritu Santo. Y varios hombres, si ustedes se ponen a mirar el Antiguo Testamento, fueron llenos del Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia de Daniel? Que tenía un espíritu, ¿qué? Superior, el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? No se quemó, no se lo comieron los leones, no se quemó en el fuego, fue tercero al mando en el reino. Ese es Daniel, el que tenía un espíritu superior, lleno de Dios, ¿no? Efesios 5:18, ¿qué dice? No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, se llenó del Espíritu Santo. La dama que está allá en pie, la tía de Camila, usted me conoció a mí antes, ¿cierto? Hace años. Yo así nomás. En nuestra adolescencia. Usted sabe quién era yo. Usted tuvo el privilegio. Ah, y Lorena también. ¿Dónde está Lorena? ¿Sí vino? ¿Hijita de Dios vino? Lorena, ¿usted me conoció a mí? Yo creo que Lorena me llegó a ver embriagado en la calle tirado. ¿Qué entendí yo en este pasaje? Siendo un ebrio, un borracho. Cuando yo me emborrachaba, yo quedaba a expensas del licor, ¿sí? Quedaba embriagado y quedaba controlado absolutamente por el licor. Al otro día me decían cosas. ¿Ves que vos hiciste esto? Yo, ¿a dónde? Y eran cosas que yo hacía. Gracias a Dios en el tiempo no había redes sociales. Gracias a Dios no había celular. O si no, yo era viral. Muy viral, demasiado viral. A mi suegra también le tocó. ¿Sí? Mi suegra también le tocó, obviamente, ver mi mamá, pues, obviamente mi mamá, los espectáculos que yo hacía. Pero era un control absoluto del licor y del enemigo en mi vida. Pero entonces lo que aquí demanda es que, por lo que yo entendía personalmente, es que así como eso, el vino me podía controlar, déjese controlar por el Espíritu Santo. Más bien sea lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué requiere para que yo me deje controlar por el Espíritu Santo? Obviamente, permanencia y búsqueda absoluta de Dios. No necesitamos nada más. Ya para terminar, 1 Corintios 6:19, con este terminamos ahora sí. Y esto es algo que se nos escapa mucho.
¿Es segunda? No, es primera. Primera Corintios. Ah, yo tengo agüita aquí, mira, yo sufriendo, Ahora sí. Primera de Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Aquí hay algo. La misma presencia de Dios, ¿dónde viene a habitar? El arca del pacto soy yo. ¿A dónde viene a habitar? En mi ser. ¿Será que mi cuerpo es digno de recibir la presencia? ¿O de disfrutar la presencia de Dios? Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. La presencia de Dios mora en mí. En mí hay deidad. Siempre lo he dicho, ¿no? El Espíritu de Dios está ahí. Pregunta, ¿será que a veces nosotros apagamos esa presencia? ¿Se puede? ¿Podemos sacarla? A veces decimos que Cristo está en el trono de nuestra vida, pero a veces el ego se monta en el trono, aunque Cristo está ahí, en mi vida, es parte de mi vida, pero lo sentamos por allá atrás. Siéntese allá, yo tomo el control, pero esté ahí cuando yo lo necesite, ¿no? Así hacemos con el Señor Jesús muchas veces. No le damos el control absoluto de las cosas, pero mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso tenemos que cuidar el templo del Espíritu de Dios, ¿sí? Para que Él more, para que Él habite. Y las disciplinas espirituales tienen que volver a mi vida. Tengo que rescatar el amor por la adoración, el amor por la búsqueda, el amor al ayuno, el amor a la oración, el amor al devocional, el amor a todos esos pilares que nosotros tenemos aquí, que a veces no utilizamos. Es la única forma de avivar el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida. Dice: el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Dice el 20: porque habéis sido comprados por precio. Glorifica pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de quién? De Dios. Todo le pertenece a Él. Su vida le pertenece a Él. Su familia le pertenece a Él. Lo que ustedes le pertenece a Él. ¿Cuándo vamos a tomar la decisión de darle el primer lugar? De darle la prioridad. Créame que eso me zumba en la cabeza. Lo hablamos, ¿no? ¿Viste? De que eso, considero yo, está faltando mucho. No solamente en esta congregación, sino en muchas congregaciones. Hay de pronto sequía en el corazón de los hijos de Dios. El avivamiento se está desavivando, se está apagando el fuego del Espíritu Santo. Y es algo que no podemos permitir que suceda. Y todo eso se hace ¿en dónde? En la presencia de Dios. Vamos más constantemente a nuestro oratorio, no a a su oratorio personal, a su tiempo de mañana. Adore, cante, alabe, deleítese en el Señor, disfrútelo, acérquese, luche contra su carne, deje que el Espíritu Santo le avive. Es necesario. Si queremos vivir la vida de Obed-Edom, que nos entreguen las llaves de la puerta del sur y que toquemos el arpa para Dios en la oración, lo máximo que nos puede pasar a nosotros como hijos de Dios. ¿Listo? Dejemos ahí entonces.